Hola inversionistas. Inteligencia artificial, ese concepto de la actualidad con el que muchos de ustedes ya estarán bastante familiarizados. Podemos encontrar algunas inteligencias artificiales para conversar, para obtener respuestas e incluso hasta ensayos escolares. Y más importante aún, algunas imágenes que bien podríamos considerar como obras de arte, hechas absolutamente desde cero o con una mínima base por medio de alguna tecnología de inteligencia artificial. Ahora, si bien la inteligencia artificial, la verdad no es como en las películas lo que solemos ver, que tienen prácticamente una conciencia propia, sino que más bien son algunas redes y condiciones que se preparan y se ajustan a través de ciertas probabilidades de que una situación se pudiera llegar a presentar o no, y es con esto que se da una respuesta lo más natural que se puede. Al final de cuentas no estamos hablando que una inteligencia artificial tenga una conciencia plena como tal, sino que más bien razona a través de ciertas probabilidades y de ciertas condiciones o cuestionamientos que una persona llega a programar en ellas, que sí se retroalimentan y demás. Sin embargo, tampoco no estamos cayendo al 100% en la ciencia ficción. Pero el día de hoy no venimos a hablar en específico de qué es o de qué se trata la inteligencia artificial, ni siquiera si podemos invertir a través de la bolsa de valores en ella, que también sería un punto bastante interesante a tocar, el cual ya tal vez hablaremos de él en otro momento. De lo que vamos a hablar el día de hoy es el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el mundo de las inversiones, en específico en el mundo bursátil, que si bien sí, ya existen algunos robots, por así llamarlos, o algunos algoritmos que nos ayudan en algunas plataformas para empezar a vender en algunos momentos determinados, marcar algunos puntos de compra, marcar algunos porcentajes, percentiles y demás. Sin embargo, no me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo al impacto que va a tener esta tecnología que ya estamos viendo de edición, no solamente de textos ni de imágenes, sino también de videos o de medios audiovisuales para generalizarlo un poco en el mundo de las inversiones de la bolsa de valores. Para poder explicarles a lo que voy, necesitamos mezclar dos ingredientes fundamentales. Lo primero es algo que se denomina y que muy seguramente también ya conocen como las fake news, y posteriormente también tenemos la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial. Tomaremos como punto de partida las fake news y como catalizador la inteligencia artificial. Así que primero vamos a hablar de este primer punto, que son las fake news, las cuales tienen una esencia que se podría decir bastante fundamental. Son simple y sencillamente textos, imágenes o algunos videos que están editados con algunos programas que hacen algunas personas con tintes tendenciosos o amarillistas o a veces incluso hasta de entretenimiento o con algún otro interés totalmente diferente, pero que al final de cuentas de una u otra manera se pueden comparar con lo que es la realidad y al final de cuentas darnos de que realmente no es algo real, sino que más bien es algo que carece de sustento, de sentido o simple y sencillamente que fue algo manipulado. Bien sea porque la edición no está bien hecha, bien sea porque hay una fuente confiable que nos provee el archivo original, por así decirlo, la captura original o el texto original, y nosotros ya podemos comparar lo que está circulando principalmente en las redes con aquello que realmente tuvo lugar en su momento. Ahora, una característica vital de las fake news es que tienen una habilidad bastante intrínseca de poder viralizarse de un momento a otro, principalmente porque estas son colocadas en redes sociales y el consumo de noticias y de información generalmente por la gran mayoría de nosotros es a través precisamente de las redes sociales y desafortunadamente no se consiguen en medios convencionales o más sensatos, por así llamarlo, que sí, también algunos medios de comunicación como noticieros, como periódicos, revistas, incluso en ocasiones se van con esta idea errónea de tener una primicia y posteriormente tienen que retractarse y pedir disculpas porque cayeron obviamente en lo que son las fake news. Sin embargo, al final de cuentas tienen esa capacidad de volverse virales de un momento a otro, aún cuando no son ni siquiera una información verídica o una información comprobable o que carece totalmente de un sustento validable. Y ahora, si nosotros consideramos esa parte y le añadimos el catalizador de lo que representan en este momento las tecnologías de inteligencia artificial, que sirven no solamente para crear, como les decía, imágenes desde cero o con una base inicial, que nos sirven también para replicar algunos audios, algunas voces, algunos videos que también se pueden realizar montajes que son prácticamente imperceptibles y bastante realistas en la mayoría de los casos, el impacto podría ser bastante severo, no solamente en cuestiones sociales, sino también en el mundo de las inversiones. Vamos a poner un caso bastante extremo. Vamos a suponer que hay un montaje de un CEO de una empresa muy conocida, vamos a omitir cualquier nombre, en el cual se ve que está haciendo algunas cuestiones que son, tal vez podríamos catalogarlas como ilegales o inapropiadas o como inmorales incluso. Si esta empresa está cotizando en la bolsa de valores, lo primero que va a pasar es que si las personas
que están consumiendo ese tipo de información invierten también en la bolsa de valores y esto se desencadena, como por ejemplo pasa con las fake news y se vuelven virales y tendenciosas, entonces un grueso de la población que está invirtiendo tal vez en esa empresa se va a dejar guiar con la noticia y va a empezar una cascada de ventas únicamente por algo que ni siquiera es real. Si de por sí ya con las noticias verdaderas del mundo financiero estamos en ocasiones bastante paranoicos o sobre reaccionando a alguna situación, ahora imagínense en videos que pueden ser editados, en audios que pueden ser editados, en conferencias que pueden ser editadas, donde simple y sencillamente por algo que no es cierto, pero que parece bastante real, pues vamos a estar tomando decisiones bastante incongruentes y muy poco razonadas. Yo sé que sí, que suena bastante extremista, sin embargo no quería dejar pasar el tema porque esto ya me ha pasado en 2 o 3 ocasiones anteriormente, en donde en algún momento digo, ok, ese tema sí se podría presentar en el futuro, podría llegar a causar alguna situación bastante dramática, por así decirlo, y en ocasiones lo que hago es únicamente aplazar temas porque el porcentaje de probabilidad pues es bastante bajo y al final de cuentas en esas 2 o 3 ocasiones termina pasando y yo me quedo como que con esa carga moral de debí de haber subido ese tema con anterioridad para que precisamente aquellas personas que ven este contenido pues estén informadas y prevenidas de lo que pudiera llegar a pasar. Ahora, esta situación se podría llegar a presentar en el corto plazo, definitivamente se podría llegar a presentar en el corto plazo. No quiero decir que va a estar enfocado necesariamente a ese tipo de situaciones, sin embargo, sí va a estar enfocado a otro tipo de situaciones que en algún momento podrían tener repercusiones en el mundo financiero. Hablemos, por ejemplo, en México, que ya están próximas las elecciones, o incluso en Estados Unidos, campañas de desprestigio de un partido político a otro, hablar de situaciones económicas que tal vez no tienen absolutamente ningún sentido, que carecen totalmente de relevancia, que solamente son sacados de contexto y que se utiliza la inteligencia artificial para hacer montajes de audio o de video o de cualquier otro tipo de medio audiovisual únicamente para repercutir, o mejor dicho, para dañar la reputación de un político determinado. Que si bien sí, hasta cierto punto la política es totalmente independiente del mundo bursátil, la verdad es que sí tienen una conexión bastante fuerte, sobre todo en momentos de tomas de decisiones tan grandes como por ejemplo las elecciones de un presidente de un país. Además también, como les decía, que puede ser aplicado a algunas empresas únicamente por competencia desleal, únicamente por tirar la cotización o por inflar la cotización incluso, por sacar noticias que no tienen absolutamente ningún sentido, editar por medio de la inteligencia artificial audios y videos para sacarlos completamente de contexto y tal vez dañar la reputación de una empresa o de una persona que está dirigiendo una empresa. En fin, podrían presentarse una gran cantidad de cosas. Y en algún momento sí, podríamos nosotros que estamos invirtiendo en la bolsa de valores quedar en ese fuego cruzado, por así llamarlo, en donde no sabremos realmente cómo actuar. Ahora, únicamente les estoy diciendo lo que puede pasar. Yo sé muy bien que no les estoy diciendo cómo enfrentar este tipo de situaciones o cómo poner una contingencia para que esta situación no se nos salga de control a nosotros como inversionistas y tengamos alguna manera de, hasta cierto punto, sobrellevar este tipo de situaciones. Hay una que sí, no lo va a mitigar al 100% si se llega a presentar, pero sí lo va a mitigar en una buena parte. Eso lo vamos a ver en otro video posteriormente, que de hecho tiene conexión con este video que les voy a dejar aquí, donde hablamos de las noticias del mundo financiero. Ahí hablaremos de dónde es donde realmente surge la información para nosotros invertir, que es la información que recopilan algunos periódicos especialistas, páginas web financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo vamos a hablar posteriormente. Aquí el punto es, si ustedes están tomando sus decisiones en base a noticias que ven en la red, tienen que ver si la noticia realmente tiene un fundamento o tiene un sentido. De preferencia no tomen noticias de cualquier medio que ustedes puedan ver porque no sabrán si realmente es algo que es verdad o no. Independientemente de la inteligencia artificial, hay algunas cuestiones que también en redes sociales se manejan que no son al 100% reales o que, como les decía, están fuera de contexto. Así que siempre vayan y busquen información, obviamente en internet, que es de donde más obtenemos la información hoy en día. Solamente verifiquen bien la fuente de información, qué tan verídico es el contenido que ellos están publicitando o que ellos están compartiendo, para que ustedes también tengan, pues de cierta forma, una manera de protegerse. Evalúen las noticias, vayan a la página principal de la empresa en la cual estén invirtiendo, tomando decisiones para invertir, revisen 1, 2, 3 o 4 más medios de comunicación para que estén al 100% seguros de que lo que están recibiendo de información es información confiable. Ahora, con esto no estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala, como les digo, hay empresas en las cuales nosotros podemos invertir para subirnos a este tren de la inteligencia artificial, que eso es algo que les comentaba, ya hablaremos posteriormente analizando alguna empresa de la bolsa de valores.
Ahora, tampoco no estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala. Al final de cuentas es una herramienta de doble filo y generalmente el ser humano, desafortunadamente, siempre que genera una herramienta nueva, en lugar de utilizarla para algo provechoso, como por ejemplo algo académico, algo educativo, pues lo utiliza para otro tipo de situaciones, ¿no? Para desprestigio, para generar polémica, para generar amarillismo, ciertas situaciones tendenciosas y demás. Ojalá y este efecto no nos llegue a pegar tan severamente en el mundo de las inversiones, porque sí se podría convertir en un problema en el corto o mediano plazo. De momento es todo, ya saben, cualquier duda la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que suba al canal. Eso es todo por ahora, gracias por ver, hasta luego.